Bienvenidos y bienvenidas a Bajo un mismo techo, un programa para conversar sobre cómo construimos un país donde todos tengan un lugar para vivir. Bienvenidas y bienvenidos a Bajo un mismo techo, el podcast producido por Un Techo para Chile, donde queremos abrir la conversación sobre ese país que queremos construir, donde todos y todas tengan un lugar donde vivir. Y estamos justo en temporada invernal, enfrentándonos a las lluvias, y una vez más vuelve a surgir la pregunta de por qué siguen habiendo familias en algunos lugares de nuestro país a las que se les llueve la casa. ¿Por qué volvemos a tener el escenario de quebradas que se inundan, de ríos que se desbordan, de tantas familias que están ubicadas en lugares donde derechamente no debieran vivir? Y pese a que vuelve a estar esa pregunta en el telón de fondo de por qué esas familias se encontraban viviendo ahí en primer lugar, como techo no nos sorprende, porque son campamentos que llevan años instalados en ese lugar y familias que no eligieron vivir en el lugar donde se encuentran. Para conversar sobre esto y otros temas de integración social y urbana, nos acompañan dos políticos de larga trayectoria en este capítulo de Bajo un mismo techo. Para partir presentándolos, tengo aquí a mi derecha a Claudio Orrego, exintendente, gobernador por segunda vez ya en este periodo de la región metropolitana, exalcalde de Peñalolén. Muy bienvenido a Bajo un mismo techo. Muchas gracias. Te faltó exministro de Vivienda, que algo que me importa mucho. En este capítulo especialmente. Por lo que aprendí además en ese cargo. Sí. Y a mi izquierda nos acompaña también don Pablo Longueira. Pablo Longueira además fue senador, diputado y también es exfundador y expresidente de la UDI. Muy bienvenido, Pablo. Así es. Te faltó también uno, exministro de Economía. Exministro de Economía. Me faltaron los ministerios. Bueno, muy bienvenidos a ambos dos, aquí abajo un mismo techo. Bueno, es que es tan larga la trayectoria política que cuesta mencionarlo todo, pero para comenzar quería partir preguntándoles por esto que decía al inicio del capítulo sobre las lluvias, el invierno, cómo afecta a las distintas familias que están en situaciones de precariedad. ¿En qué es lo que estamos fallando que año tras año, cuando volvemos a poner las cámaras, cuando se vuelve a poner el tema sobre la mesa, cuando se ilumina nuevamente a todas esas familias que están en una situación de vulnerabilidad y de precariedad habitacional, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban en esas condiciones? ¿En qué es lo que hemos fallado que no hemos logrado abordar este problema con soluciones reales? Claudia, primero. A ver, yo creo que las cosas nunca son absolutas. Yo creo que siempre hemos tenido personas sin vivienda en nuestro país, pero ha habido momentos en que esa realidad ha aumentado y que las políticas habitacionales que hemos construido a lo largo de décadas no han dado abasto. Probablemente los últimos 7 años ha sido uno de esos momentos. Yo siempre digo que acabamos de vivir una tormenta perfecta entre el estallido social, la pandemia y el flujo migratorio. Y la crisis económica que trajo la pandemia. Claro, que en el fondo que hizo que por alguna razón hubiera una explosión de campamentos, no que antes no hubieran existido, pero que la magnitud, la ubicación y la composición de los mismos cambió radicalmente. Yo fui alcalde de una comuna como Peñalolén que ha tenido las 3 tomas más grandes de la historia de Chile, Los Hermías, Esperanza Andina y Nasur. Y yo, conociendo, por ejemplo, Nuevo Amanecer en Cerrillos, te diría que no tiene nada que ver. O sea, las nuevas tomas y campamentos, primero, tiene una altísima composición de extranjeros, cosa que antes no teníamos, que además tienen una realidad cultural distinta. O sea, tú vas... La forma de construir también. Claro, o sea, primero, la gente construye con material sólido. Los históricos campamentos eran media agua y la gente las pensaba como una transición hacia la vivienda definitiva. Yo recuerdo una conversación con una persona haitiana, que yo le decía, mira, tú sabes que este lugar es un relleno sanitario, nunca se va a poder construir acá y nunca va a poder tener aquí su título de dominio. Me dice, no importa, yo tampoco en Haití tenía título de dominio, entonces como que no. Yo diría que eso ha generado una realidad muy compleja que ha ahondado un problema persistente que tiene que ver con los campamentos, y aquí yo siempre digo algo que a la gente del techo quizás no sé si le gusta o no, pero y también lo allegado, porque el allegado no se ve, el allegado no está en la ribera del río, no está en el campamento, pero viven 2, 3 familias en el mismo sitio, que también tiene problemas y da cuenta de este déficit que, insisto, no hemos sido capaces de abordarlo plenamente, algunos momentos más que otros, pero ahora estamos desbordados por la situación que te mencioné.
Bueno, y la pregunta también es cuántas familias de campamento vienen de una situación previa de allegamiento, y hay varios estudios que ayudan a entender que muchas veces vienen de trayectorias habitacionales de exclusión previas, como puede ser el allegamiento. Y ahí aprovecho de incorporar a la pregunta una carta al director que usted, Pablo, mandó hace un tiempo, si no me equivoco, al Mercurio, hablando específicamente de la exención del pago de contribuciones y señalando que usted estaría dispuesto a, si no me equivoco, a meter todo eso en una cuenta corriente que se llamara Chile sin campamento al 2050. Mira, lo que pasa es que yo comparto lo que dice Claudio, obviamente que la pobreza, después de 30 años de un salto muy importante que tuvo el país, es una pobreza distinta. Primero que nada en la extensión, en la época nuestra, los años 80, en fin, estaba lleno de campamentos. Los jóvenes tal vez no se imaginan hoy día el Chile que teníamos, el Santiago que teníamos, todo el cordón Vespucio era prácticamente puro campamento. Claudio mencionó los 3 más importantes de Peñalolén, pero está el campamento Silva Enrique, en fin, había miles de campamentos. Ahora, yo sí me hago cargo de algo que yo creo que es un problema institucional, independiente de las coyunturas que creo que estos fenómenos han agravado, pueden haber aumentado. De hecho, tenemos más campamentos que hace 4 años atrás. Yo creo que aquí hemos dejado de focalizar. Tenemos la cifra más alta en los últimos 30 años. Sí, hemos dejado de focalizar. Piensa tú que tenemos hoy día un 17% aproximadamente de la pobreza, tenemos 1 millón de niños en la pobreza en Chile, y la pobreza no es solamente el no tener, porque muchas veces la etiquetamos que no tienen, pero la pobreza te normaliza conductas, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, o sea, finalmente es un problema cultural, ¿ya? Por lo tanto, el fenómeno de la pobreza, las consecuencias de la pobreza no se solucionan resolviendo solo el tema habitacional. Ahí hay un problema, la pobreza tiene una mirada muy multidisciplinaria, ¿ya? Como sociedad. ¿Ya? Entonces, yo creo que nosotros hemos dejado de focalizar el gasto, hemos construido o se ha ido generando una sociedad más indiferente frente a esta pobreza. Yo creo que somos hoy día una sociedad mucho más, no sé, antes yo sentía que había más preocupación, había una mirada más común de todos, de destinar recursos, hacer un esfuerzo por radicar a los chilenos que viven en campamentos, por ejemplo. No veo hoy día esta prioridad. Creo que ahí hay un problema complejo porque... ¿Y desde el gobierno cómo ve que se está abordando esa...? Es que yo creo que esto nos viene pasando como sociedad. No quiero situarlo en este gobierno, en el gobierno pasado. Creo que finalmente... gran parte del éxito o la reducción que hubo de campamentos, de la pobreza, fue que focalizamos, porque la política pública no consiste solamente en tener una buena política habitacional, que obviamente que la requiere, ya han existido distintos instrumentos. Aquí hubo, por ejemplo, cuando se creó todas las concesiones, bueno, eso permitió que el Estado pudiera focalizar el gasto, te fijas, en la vivienda, los que no tenían vivienda, liberó recursos, ante todo lo hacía el Estado, las carreteras, en fin. Entonces la política pública es un conjunto de medidas que lo que hacen es focalizar bien el gasto, y yo creo que no estamos apuntando o hemos perdido esa brújula de gastar bien en la gente más necesitada hace muchos años. Creo que hay que corregir eso para que saquemos, ojalá, a todos estos chilenos de los campamentos y de la pobreza. Hay un problema de focalización. Entonces, completo, para mí completo. Y para eso, bueno, hay una mirada que es clave, que es la mirada de los gobiernos locales, ¿cierto? O sea, nosotros vemos además que distintos municipios, según la gestión que tengan también, porque hay un tema también que es más político, ideológico, pero hay un tema que es de estrictamente gestión. Y ahí quiero preguntarle, gobernador, por su mirada más desde lo metropolitano, en el fondo, porque nosotros lo que hemos visto es que en algunas municipalidades, por ejemplo, los desalojos de RUCO, los desalojos de campamento incluso, son la única medida que se aborda para estos problemas, para este tipo de problemática, y lo que vemos es que muchas veces solo desplaza el problema. Desde una mirada más metropolitana, ¿cómo se debiera tener más facultades, primero que todo, un gobierno regional que tiene una perspectiva más amplia de la ciudad? Y por otro lado, ¿cómo conversa eso con estas medidas que son más efectistas quizá y que a veces son más convenientes también para los alcaldes? ¿Por qué no decirlo derechamente así?
No, déjame darle un respaldo a los alcaldes en el sentido de que hay una tremenda demanda de los habitantes de cada comuna de poder solucionar rápidamente estos temas, y a veces los ciclos de respuesta son más largos que los ciclos electorales. Entonces la gente trata de buscar respuestas más rápidas. Mira, yo te diría dos cosas. Una, creo que los fenómenos que estamos viviendo, por ejemplo, la situación en calle y el tema de los campamentos, no son fenómenos estrictamente comunales, son fenómenos de ciudad. Y en consecuencia, si tú le pides un campamento a una comuna como Cerrillo, resuélvame el problema de la toma de Cerrillo, Nuevo Amanecer, no va a ser capaz. Y que además es la más grande. Entonces, y ahí se requiere una intervención de un conjunto de actores nacionales, locales. Mi experiencia con la toma Nasur en Peñalolén, que eran 3.000 familias, 12.000 personas, fueron 20 años. Y trabajamos todos, metimos a todo el mundo, y claro, yo tenía una trayectoria como exministro que me permitió llegar a algunos lugares que probablemente un alcalde no quiere. Y yo creo que tener hoy día gobernadores electos permite hoy día tener un punto intermedio de articulación de esfuerzos en este tipo de temáticas que son, insisto, metropolitanas. El tema de los rucos es lo mismo, agitación de calle, tú sacas un ruco de una esquina, pero ¿a dónde lo lanzas? A la esquina al otro lado, que es de la otra comuna. No está resolviendo el problema, sobre todo cuando hay temas de adicción, de salud mental, que son mucho más complejos. Ahora, yo te diría que también hay un tema más profundo que tiene que ver con el enfoque del tema de la pobreza, que no es solamente el tema de la falta de vivienda. Esa es la manera más visible. Pero hoy día la segregación de la ciudad, esta idea de las comunas monofuncionales, donde tú solo duermes, porque no puedes trabajar ahí, no puedes estudiar ahí, porque no hay equipamiento, porque no hay parque. O sea, yo siempre he dicho que una ciudad sin viviendas es profundamente injusta, pero puras viviendas sin ciudad consagra la desigualdad y genera guetos. Entonces yo creo que hoy día una mirada integral de la pobreza significa pensar en la vivienda, pensar en la complejidad de fenómenos, por ejemplo, como la situación de calle, pero también esta idea de que todas las comunas tienen el derecho también a la ciudad. O sea, si yo tengo una buena infraestructura educacional, de salud, de parques, de veredas, de transporte, mi calidad de vida va a aumentar, aunque mi ingreso no aumente proporcionalmente. ¿Y eso usted cree que está hoy día considerado desde el Ministerio de Vivienda actual? Por ejemplo, hay algunos proyectos que están paralizados y ahí ¿existe o no una mirada de largo plazo? Porque si entiendo bien lo que usted dice también en esto de, por ejemplo, de la toma de Peñalolén, había una mirada que trasciende a la autoridad que está de turno y está pensada más como una política de Estado. Yo creo que en vivienda y ciudad es fundamental una perspectiva que trascienda a los gobiernos de turno. ¿Está eso hoy? Mira, yo quiero hacerme eco de lo que decía Paola, porque estoy de acuerdo con él. Yo creo que en general se han perdido ciertos consensos básicos en nuestra sociedad. Una de ellas tiene que ver con que tenemos que poner más donde hay menos. Eso es focalización y eso es una manera progresiva de las políticas públicas. Otra es que tenemos que tener políticas de Estado que trasciendan los ciclos políticos. Los ciclos políticos son de 4 años, pero transformar una comuna, transformar una avenida como la Alameda, hacer un parque metropolitano, no demora 4 años, demora, 8, 12, y en consecuencia tiene que haber una visión de mediano a largo plazo. Y yo tengo una impresión que a veces los ministerios, el de vivienda hoy día, pero en general mucho, está la tentación de dedicarse a lo inmediato, a lo urgente, al día a día, y nos olvidamos de estos proyectos de mediano plazo, que son los que terminan transformando a la ciudad y a las personas. Claro, distinguir lo urgente, lo importante. Claro, y además, ojo, el respeto de esta idea es que hay proyectos, o sea, imagínate el metro. Imagínate, aquí el metro siempre ocurre lo mismo. Un gobierno toma la decisión de hacer un diseño, el otro le licita y el subsiguiente lo inaugura. Yo creo que lo mismo pasa con políticas sociales de transformación urbana y de lucha contra la pobreza. Pablo, en ese mismo sentido, voy a meter otro pelo a la sopa, pero pensando también en que usted ha mencionado en varias entrevistas esto de que quizá la política antes tenía más relación o estaba más en terreno, más cerca de donde las papas queman, digamos. O sea, estaba más presente en el terreno, con un vínculo más fuerte en el territorio. Entonces, ¿tendrá que ver eso también con que hoy tengamos una política quizá un poco más alejada de los problemas reales de las personas? Mira, yo creo que sí. Nosotros, en la época activa mía en lo público, hacíamos mucho terreno. Estábamos en el territorio, estábamos con la gente. A mí me tocó en los años 80 erradicar el campamento Silva Enrique, que fue uno de los campamentos más grandes, la toma más grande que hubo en la zona sur, en la comuna de La Pintana, junto a otros campamentos de menor tamaño, pero
finalmente había una presencia y un conocimiento y por eso creo que se priorizaba la pobreza, porque finalmente si tú no estás ahí, tú no te pones en el lugar del otro, tú nunca vas a priorizar. Por eso que en general las autoridades locales son aquellas que priorizan más estos temas, pero finalmente se requiere una mirada de conjunto. ¿Te fijas? Voy a responderte en parte la primera pregunta, que me fui más a un análisis global de la pobreza. A mí, por ejemplo, esta política pública, que la comparto, ¿ya? De eliminarle a la clase media, a nuestra clase media, a los adultos mayores de nuestra clase media, las contribuciones, yo la comparto, pero está mal focalizada, porque finalmente dentro de esta política, y ahí nace esa carta, hay personas que de altos ingresos que también se van a ver beneficiados, me incluyo yo, que no lo soy, pero tengo una situación cómoda, por decirlo de alguna forma, entonces, no lo necesito. Claro, que a mí me eliminen la contribución de mi casa, no me parece una política pública justa. Sí la entiendo y la justifico y la valoro para nuestra clase media, ¿te fijas? Porque hay sectores que se valorizan, en fin, da lo mismo, ya se ha explicado mucho esto, pero eso es lo que estamos perdiendo la focalización del gasto, porque si no concentramos el gasto en esas personas, finalmente podemos destinar muchos recursos a solucionar las cosas y no lo hacemos. Comparto lo que dice Claudio. Para mí, aquí tiene que haber una política de Estado en materia habitacional. Creo que nunca la hemos construido o tal vez de alguna forma existió en algún periodo, pero hay lamentablemente una descontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Que bueno, cambian los gobiernos, como dice Claudio, no coinciden los plazos de políticas públicas. Mira lo que hemos hecho, lo puse como ejemplo en concesiones, se ha hecho un avance enorme, te fijas, en una infraestructura que no teníamos, que el Estado no era capaz de hacerla, finalmente participaron los privados. ¿Por qué? Porque hubo una continuidad en los distintos gobiernos y fue una política pública exitosa. Aquí estamos con políticas públicas de corto plazo, que duran poco, te fijas, hay políticas públicas que fueron muy exitosas y le cambiaron la vida a las personas, te fijas, se acaba de crear, por ejemplo, la PGU, que es una muy buena política pública, vamos a ser un país de viejos, por lo tanto vamos a tener que destinar y focalizar bien el gasto en esas personas, te fijas, pero en materia habitacional, yo echo de menos una política de Estado que nos permita dar continuidad y tal como dijo Claudio, o sea, el metro, por ejemplo, es algo que se ha desarrollado y se ha construido, pasan los gobiernos y hay una empresa pública que sigue avanzando construyendo un mejor transporte público en Santiago. Entonces, esto falta, creo yo, en materia habitacional, porque cuando una sociedad ya no te irrita tener gente en los campamentos, yo lo considero muy preocupante y me da la impresión que hoy día no irrita, no los vemos. Y primero la pobreza se tiene que ver, se tiene que exhibir, tenemos que hablar de ella. Entonces ya no se habla de ella como se hablaba creo en el pasado, ya no motiva volcar tu vida a construir un país más justo. Entonces yo creo que como que estamos peor que antes. Esa es la sensación que tengo. Y creo que el desafío más importante que tenemos como sociedad, ¿te fijas? Pero hay que hablar de la pobreza, por eso me alegra estar aquí, porque tenemos que hacerlo, hay que hablarlo, hay que construir buenas políticas públicas, hay que llegar a consenso, hay que llegar a acuerdos, porque finalmente... bueno, hemos recibido también este fenómeno de los inmigrantes, pero ahora hay un problema más grave, que son territorios donde el Estado no está, en muchos lugares. Entonces, el narcotráfico se apodera de estos territorios, ¿te fijas? Entonces, además, hoy día hay un ingrediente mucho más complejo, que son territorios donde la droga manda, no hay presencia del Estado, entonces la pobreza hoy día es muy dura, salir de ella va a ser más difícil a lo mejor que en el pasado. Bueno, sobre eso mismo, nosotros, un tema que yo creo que hemos estudiado poco, hemos conversado poco, es acerca de estas bandas que lotean terrenos en los campamentos y que instalan en el fondo una lógica donde empiezan a operar en sus anchas porque, como usted dice, hay efectivamente una baja presencia institucional en los campamentos y eso hace que se genere este terreno fértil para que bandas puedan operar a sus anchas. Y lo peor de todo, quizás lo más preocupante, es que los primeros afectados ahí son las familias que están viviendo en campamentos y que a su condición de campamento y de pobreza habitacional se les suma una condición de inseguridad, de extorsión muchas veces también. Entonces,
hoy día tenemos una percepción más bien negativa de los campamentos, de la pobreza muchas veces, y que nos hace decir, bueno, en realidad esto no quiero que esté cerca mío, cada quien rásquese con sus propias uñas, si soy alcalde lo desalojo y veo qué hace la otra comuna al lado que lo recibe. Entonces, hubo un tiempo en nuestro país en que sí avanzamos en la reducción de los campamentos, incluso, y en la reducción de la pobreza también. Matías Cosiña lo decía hace poco, que habíamos avanzado espectacularmente en la reducción de la pobreza en nuestro país. Y lo muestran las cifras de los campamentos, que hasta el 2011 fueron bajando significativamente, llegamos a alrededor de 20.000 familias en campamento y hoy día tenemos más de 120.000. Entonces, es el número más alto que hemos crecido en los últimos 30 años. ¿Creen que hoy día se puede impulsar un acuerdo, como fue el 2010 en campamentos, como era la agenda contra la pobreza en su minuto? ¿En nuestro país está el terreno para poder impulsar un acuerdo transversal entre todos los sectores políticos, entre las instituciones públicas, privadas, para avanzar en esto, Claudio? Yo diría que no. Y te voy a explicar por qué. No, es que quiero provocar un poco porque quiero conectarme con la pregunta anterior tuya. Yo creo que Santiago es una ciudad maravillosa, y en ese sentido es bien reflejo de Chile, pero también es profundamente desigual y es profundamente segregada. Entonces, cada vez que uno plantea temas sociales, de pobreza, de campamento, de inundaciones, o sea, yo el otro día dije que me sorprendía que Gran Avenida tuviera 30 años inundada, que si esto hubiera sido en el sector oriente de Santiago probablemente se hubiera resuelto antes, y me dijeron que era comunista y que estaba alentando la lucha de clases. Y dije, mira, cuando hay tan poca voluntad de ver lo que nos está pasando, o sea, la realidad de Santiago es muy distinta. Entonces, eso tiene que ver con tu pregunta respecto de la calle y el terreno. Si yo vivo en un mundo de Vilsipap y no conozco nunca, porque no me choco, porque estoy viviendo en un barrio donde tengo todo, tengo mi trabajo, tengo mi universidad, tengo mis amigos, tengo mis parientes, y nunca pongo los pies cerca siquiera de lo que están viviendo la mayoría de tus compatriotas, difícilmente se va a producir el consenso que tú dices. Oye, tenemos que destinar un buen porcentaje de nuestros recursos, no para hacerle la vida más fácil a todos, sino para ayudar a aquellos que están más desvalidos. Entonces yo creo que de verdad nos falta calle como clase política y como Estado. Yo veo un exceso de tecnocracia. Te digo, yo estudié fuera, me preparé, porque creo que la pura calle sin políticas públicas termina siendo populismo. Pero también puras soluciones técnicas de alguien que nunca ha pisado el terreno, que nunca ha ido a conversar con la persona que dice querer ayudar, genera problemas, por ejemplo, como la persona en situación de calle. Que si tú te metes ahí a trabajar, se das cuenta que hay temas de acceso al trabajo, de problemas de salud mental. O sea, si no entiendes el problema, tu solución va a ser claramente ineficaz. Entonces, dicho en otras palabras, yo creo que tenemos que hacer una verdadera revolución de la mentalidad, y eso no se hace solamente en la teoría. Esto no es solamente conceptual. Tiene que ver con tu vivencia. Uno no puede servir al que no conoce, si no sabe cómo vive. Entonces, claro, tú te vas a los campamentos y te das cuenta que mucha gente está atemorizada dentro del campamento. Y también te das cuenta de lo que vive la gente que vive afuera del campamento, que también es complicación. Claro. Y como ninguna comuna puede darle solución a toda la gente de su campamento, se requiere una mirada metropolitana. Pero aquí nuevamente, ¿es el Ministerio Nacional de Vivienda el que a nivel nacional va a decidir lo que es mejor para una ciudad? ¿O la ciudad va a tener algo que decir? Claro, porque cada ciudad es muy distinta también. Entonces, por ejemplo, yo soy un convencido, y lo he dicho muchas veces, que también por el tema climático, no podemos seguir expandiendo Santiago ad infinitum, comiéndonos todo el suelo agrícola. Tenemos que densificar, pero no densificar como Estación Central, claro, donde hicieron guetos verticales, sino tenemos que ser capaces de, por ejemplo, tomar todo lo que son las vías de transporte, con metro, con autopistas, con transporte público, y densificar equilibradamente con equipamiento para poder darle cabida a toda la gente. Entonces yo vuelvo a tu pregunta. ¿Creo que están dadas las condiciones hoy día? No. ¿Creo que se puede hacer? Sí, porque Chile lo ha logrado en el pasado. Chile ha enfrentado tremendos desafíos como país, siendo un país pobre, de hacer políticas públicas robustas a lo largo del tiempo. Pero hoy día la pelea política, la fragmentación, la política del show business, de aparecer del like de la red social, nos está matando la capacidad de ponernos de acuerdo. Y eso creo que es el principal desafío para Chile, ¿no? Más que de plata, te diría yo, es de acuerdo político. Yo puedo complementar, sí, porque soy más optimista que Claudio. ¿Por qué no nos atrevemos en este programa que Techo nos convoca a todos a un gran acuerdo? Una política de Estado para que en una década no haya campamento en Chile. Si es posible.
háganlo. Bueno, Ustedes nos pueden convocar a eso. Y creo que nadie se va a restar. Y creo que esa es la solución. A mí me da vergüenza el nivel per cápita que hemos llegado al país y todavía tenemos estos campamentos. Por eso que tenemos que lograr esos consensos básicos. Si Techo nos convoca a todos, no sé quién se va a restar. Vamos a estar todos. La izquierda, la derecha, el centro, ¿quién se puede restar? Pero lo que nos falta es un lugar común, que nos atrevamos a coincidir con el otro. Si el problema es que hoy día las redes sociales nos distancian más, es todo más complejo, a todos les gusta gritar, alguien tiene que convocarnos a conversar, a dialogar, a atrevernos a coincidir con el otro. Si eso fue lo que hizo grande este país, el gran crecimiento o el mundo de oportunidades que se construyó. Ya se dijo aquí lo que se redujo la pobreza, la reducimos mucho, nos queda mucha. Pero hubo durante muchas décadas un coraje a coincidir con los que piensan distintos políticamente a uno. Hoy día no, hoy día se gritan. Bueno, perfecto, así no vamos a solucionar nada. Entonces, ayuden a prestigiar la política. Creo que Techo tiene en materia habitacional una experiencia extraordinaria, convoca a muchos jóvenes, yo los veía ahí cuando iba a hacer clase de Infocap, así que los veía todos ahí en departamental. Entonces, atrévanse, convoquen ustedes a que todos los partidos políticos concurramos a un gran acuerdo para que en una década no haya campamento. Si tenemos los recursos como país para hacerlo, lo que nos falta es ponernos de acuerdo. Sí, bueno, y sobre eso mismo... Perdón, y que trascienda a los gobiernos, porque no es una tarea, nadie lo va a resolver en un gobierno, pero no, claro, que sea un compromiso que se adquiera como sociedad, que lo exijamos todos y que lo prioricemos todos. Si no lo priorizamos, si no es visible, este no es un problema para la gente. Claro, sí. Sobre eso mismo, estamos construyendo una propuesta para abordar los campamentos. Yo creo que es importante lo que decía también Claudio, de que el problema se ha complejizado. Había una iniciativa muy buena, el déficit cero. Sí, ¿ya? Todavía está vigente. Claro, todavía está vigente, pero es más ambiciosa el déficit cero. El campamento es donde está la gente que más sufre. Sí. Entonces, esa es la prioridad. Por lo tanto, avancemos por lo menos en ese consenso básico y creo que van a estar todos. Creo que nadie se va a restar. Y esperamos que estén, porque estamos trabajando en eso justo con déficit cero, pero efectivamente el problema se ha complejizado y por eso a problemas complejos, soluciones complejas. Pero eso es lo que queremos, de hecho, convocar a todos los actores y para eso estamos también haciendo este programa, que lo que busca es primero abrir la conversación, porque hay un momento en que pareciera ser que ni siquiera estamos tan de acuerdo en los diagnósticos. O sea, entonces es bueno volver a abrir la conversación y ponerlo sobre la mesa. No sé si ustedes vieron un encuentro que hizo 3i sobre la pobreza. Sí, estuvimos ahí. ¿Estuvieron? Estuvimos, de hecho, con este mismo programa podcast, entrevistando a algunos de los invitados. Ahí tienes, te fijas, un encuentro. Ahí están, de ahí tenemos que partir. Partamos de ahí. Ahora, mira, yo creo que es importante, para poner el medio vaso lleno, porque yo creo que efectivamente Chile ha tenido experiencia. Yo creo que hoy día la valorización que se da en todo el espectro político, por ejemplo, de los años de la concertación, que en su momento no era tan obvio, después de la dictadura, genera una manera de entender las políticas de largo plazo. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Algunos creen que es mucho más crecimiento, otros creen que es más... Pero al final del día lo que tenemos claro es que, salvo que nos pongamos de acuerdo, personas que pensamos distinto, y seamos capaces de ir en contra de la corriente de esta política del grito fuerte y del like de las redes sociales, no vamos a construir esas políticas que nos van a dar estabilidad y crecimiento y justicia social por los próximos 20, 30 años. Y entonces yo creo que el principal desafío, a diferencia de lo que alguien podría creer, no es tan técnico, ni siquiera económico o financiero, es político. Porque la dinámica hoy día es de una fuerza centrífuga. Aquí el que se polariza más, el que dispara más, el que ataca más, pareciera ser el que lidera. Y lo que tenemos que generar desde distintos sectores políticos, yo me acuerdo que me encanta que esté Pablo acá, porque más allá de cualquier diferencia que podamos tener respecto del pasado, yo creo que en este punto sí tenemos un acuerdo, que es que no va a ser solo disputándonos el futuro del país cómo vamos a construir un Chile mejor y más justo y con menos pobreza. Va a ser cruzando la barrera, sentándonos a conversar, escuchándonos, a nosotros, pero sobre todo a otros, a las fundaciones, a la gente, y poniéndonos de acuerdo en políticas supra-ciclo electoral. Eso para mí es clave. Si no, el que crea que en 4 años va a resolver los problemas de este país, vive en Narnia.
Y para ir cerrando, ahora que nos queda muy poquito, sobre eso mismo... Piensa tú cómo se radicó en Chile la desnutrición. Claro, eso Entonces es un avance tú al final fundamental. tenías ahí un problema de salud pública, hubo, bueno, un doctor maravilloso, en fin, pero finalmente, ¿cómo no vamos a ser capaces como sociedad de erradicar los campamentos y que todos sintamos que es una meta alcanzable? Hay que atreverse a soñar. Yo por lo menos... Y ese acuerdo si queremos usted- impulsar. Feliz vamos a estar. Lo vamos a esperar entonces. Pues feliz. Pero para ir cerrando y pensando en que la mayoría de las personas que nos escuchan a nosotros en este podcast Bajo un Mismo Techo son voluntarios de alrededor de 18 a 25, 26 años. ¿Qué le dirían ustedes a los jóvenes que hoy día miran con mucha más desconfianza quizás que en otros momentos la política, la institucionalidad pública en general e incluso a veces hasta las fundaciones, otro tipo de organizaciones? Hay hoy día menos comunidad y está menos claro cuál es el proyecto país de los próximos años. ¿Qué le dirían a esos jóvenes que hoy día miran con desconfianza la política? Pablo. Que se atrevan. Yo creo que al final yo soy de esos que creo que siempre hay jóvenes dispuestos a construir un país más justo. Es una tarea de los políticos saber convocarlos, pero están ahí. No hay generaciones nuestras en que no hay sensibilidad social para transformar el país. Entonces, que se atrevan a transformar Chile, que se atrevan a hacer un proyecto con personas que piensan distinto, porque tenemos un objetivo común y no somos capaces de discutir cómo logramos ese objetivo común. No conozco a nadie que no quiera en 10 años erradicar los campamentos de Chile. No sé quién podría oponerse. Bueno, partamos ahora. Los jóvenes tienen que movernos. Atrévanse. Creo que si somos capaces de convocar a esa juventud, ojalá no tengan redes sociales. Yo no tengo redes sociales, se hacen muy mal las redes sociales. Me da lo mismo lo que me digan, lo que dicen, yo entiendo, a lo mejor soy medio viejo, así este no tiene destino, pero finalmente dejen de gritarse, piensen, conversen, júntense, piensen en Chile, piensen en grande, hagamos buena política. Y para eso necesitamos los jóvenes. Y así que aprovecho de invitarlos a todos porque si queremos soñar con un país sin campamento, necesitamos la juventud. Muy de acuerdo. Sí. Y este es un buen lugar también, el Es que techo, ¿sabes lo que pasa? para Que esos jóvenes. la juventud tiene más capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es una etapa de la vida en que si tú tienes experiencias, conoces la pobreza, vives la pobreza. Yo estuve en San Ignacio, viví en campamento en mi época, en tercero medio, trabajé de obrero, me enseñaron a ponerme en el lugar del otro, ¿ya? Y eso hace falta, porque si tú no eres capaz de entender la pobreza, conocer la pobreza, jamás la vas a priorizar. Entonces hay que conocerla, ¿te fijas? Y hay que pensar cuáles son las políticas públicas correctas para erradicarla. Gracias, Pablo. ¿No? Bueno, yo a los jóvenes que nos escuchan y nos ven, les diría primero que hay dos grandes tentaciones a las cuales hay que estar bien cautos y bien alertas. Una es la resignación. Mira, la política es mala, esto no se puede, nunca se ha cambiado. Y la otra es el mesianismo y la soberbia. ¿Sabes qué más? Nosotros somos lo único que sabemos y todos los demás que han estado antes que mí no tienen ni idea. Yo creo que si somos capaces de resistir ambas tentaciones y salir del rol del comentarista y del observador para ser un poquito más protagonista, yo creo que Chile se puede cambiar. Ahora, no todo el mundo está llamado a estar en la gran política, en las políticas públicas, pero todos podemos hacer la diferencia en nuestro ámbito de trabajo. O sea, todos podemos ser actores de justicia, todos. Todos podemos desarmar las palabras, como decía León XIV en su última encíclica, que esto que hablaba el Pablo del gritarse. Yo creo que hay un podcast que me encanta sobre Chile sustentable que dice, mira, las buenas noticias no aparecen en ningún lado. O sea, ¿cuántas veces la política hizo que Chile mejorara para todos? En infraestructura, en salud mental. ¿Cuántas comunas se han transformado? Yo que fui alcalde te digo, miro para atrás con mucho orgullo lo que me tocó recibir de Peñalolén y cómo lo dejamos. Una comuna mucho más integrada, con mejor infraestructura, con espacios de encuentro, con parques, con centros culturales. O sea, se puede. Ahora, no digo que sea fácil. Yo siempre he dicho, mira, yo tengo 59 años y he aprendido con la vida que
El idealismo es una virtud, pensar que uno puede transformar el mundo. Lo que es un defecto es la candidez, es la inocencia. Estas cosas son complejas, pero no por ello imposibles. Y yo le diría también, juéguensela, sean protagonistas y desafíen a los demás, pero no tanto con el discurso mesiánico, sino con el testimonio comprometido. Muchas gracias. Bueno, con esta última entonces pregunta cerramos nuestro programa Bajo un mismo techo. Le agradezco a nuestros dos invitados, No, muchas Pablo, gracias. Claudio. Gracias a ustedes. Un Gracias a placer ustedes. tenerlos aquí y bueno, los esperamos a todos los oyentes Y en no el se próximo rindan, capítulo. sigan. Eso mismo. Gracias. Muy bien.